No se me olvida la fecha que pitó el primer tren aquí al frente de la casa. El 5 de febrero de 1985. Jamás se me puede olvidar esa fecha. Cuando el ferrocarril llegó, lo primero que hizo fue acabar con los ovejos, con el ganado, con los burros. Cerrejón fue quitándonos poco a poco territorio. Empezaron con Manantial y después siguieron con todos los pueblitos que ya ni siquiera se escuchan. Y esos pueblos de los afrodescendientes eran las personas que ayudaban a defender a mi abuelo, el territorio. Fueron las personas que vinieron a enfrentarse con los tigres. Cuando ellos vinieron a vivir aquí, nadie se atrevía a venir por acá porque le tenían miedo a los tigres. Pero era preferible compartir el territorio con el tigre, no con Cerrejón. ¿Ya? Bueno, antes de la llegada de estos proyectos de la megaminería, inicialmente por parte de la empresa Intercor Carbocol, hoy Carbones del Cerrejón. Se respiraba paz, se respiraba armonía y se respiraba placer, ya que allí teníamos todo. Todo lo cultivábamos allí. Había, por ejemplo, lo que era la carne, porque siempre estaban cazaban por las noches. Por ejemplo, gallinas, chivos, cerdos, todo eso los criábamos nosotros mismos. Estaba la leche, estaba el queso, estaban los huevos. Y de eso vivíamos. Era puro gallina criolla. Nosotros no sabíamos lo que era un pollo purina. Las cosas uno las cambiaba por otras cosas, por ejemplo, se utilizaba el trueque. Con la siembra de la yuca, que el maíz lo llevábamos al pueblo, pues no teníamos el arroz, íbamos y cambiábamos el maíz, el frijol, lo que tuviéramos allá por otra cosa que no tuviéramos acá. Y teníamos tierra donde trabajar, además de eso, había un amplio territorio para poder circular sin ningún inconveniente. Nosotros, si teníamos sed, si queríamos beber agua de la tinaja, corríamos al arroyo, comíamos y salíamos corriendo al arroyo, tomábamos agua y nos bañábamos de una vez y veníamos ya por ahí. O sea que éramos autónomos en nuestro propio territorio. Cuando ya nosotros teníamos esa tranquilidad, llegó la tormenta. ¿La tormenta cuál fue? La empresa. La multinacional tenía vigilantes, además de eso tenía la policía, el ejército, que el ejército hacía detenciones arbitrarias, retenes ilegales, prohibían de que la gente cazara, que la gente pescara en el río. Cultivar ya no era lo mismo porque la contaminación nos contaminaba todo el cultivo. Más de las veces se secaban por el polvillo y esas cosas. Cuando se empezó a hablar hace muchísimos años del proyecto del Cerrejón y sus inmensas reservas de carbón al país, pero sobre todo a los guajiros, se les dijo que esa era la redención. O sea, que había llegado el progreso y el desarrollo a la Guajira y que todos los problemas se iban a resolver. Hoy, tantos años después, pues ya está claro que eso fue un cuento, que le echaron a la gente una fábula y que la realidad es bien distinta a lo que dijeron
quienes montaron esta campaña publicitaria. A mi juicio yo creo que por dos grandes razones. La primera porque ese fue un contrato leonino a favor de las transnacionales desde el principio. O sea, eso no fue un contrato que se dañó, sino que no empezó bien, lo empeoraron, porque sacaron además a la nación de su participación. Y segundo, porque en Colombia la política del Estado colombiano no ha sido una política que vea a la minería como algo que llegue a sumarle el desarrollo agrario y al desarrollo industrial y a resolver otros problemas nacionales, sumado a una serie de prácticas políticas que en La Guajira existen y que existen en el resto de Colombia y que son completamente indeseables, nos genera la situación en la que estamos. Y es que estas transnacionales se han ganado unas sumas astronómicas, siguen ganándoselas, son como reyes en ese departamento, pero el sufrimiento ciudadano, lejos de desaparecer, incluso se ha empeorado. Más de 30 niños han muerto de hambre y sed en la frontera entre Colombia y Venezuela. Las denuncias que distintos líderes indígenas han hecho sobre la situación de hambre y de sed que enfrenta esta etnia y que, según ellos, ha dejado como saldo en los últimos 7 años un total de 5.000 niños muertos. Los encargados del relleno sanitario de Riohacha, Guajira, resolvieron permitir que un grupo de niños buscara su comida entre los escombros. La Fiscalía General de la Nación anunció los resultados de los casos de corrupción en La Guajira. Más de 40 personas han sido imputadas. La Gran Alianza, movimiento político en cabeza del hoy condenado exgobernador Francisco Quico Gómez, y la Nueva Fuerza Guajira, bajo el mando del también exmandatario departamental Jorge Pérez Bernier, son los dos clanes políticos que hoy manejan La Guajira. El agua cada día se escasea más porque es que Cerrejón utiliza demasiada dinamita. Entonces, ¿qué pasa? En cada explosión de esas vibra tanto la tierra que la tierra va abriendo, va abriendo, va abriendo. Eso es lo mismo que cuando tú tomas una torta, la torta está armadita, así está la tierra. Pero si tú empiezas a darle golpes, a darle golpes, a darle golpes, cuando tú vienes a ver esa torta está toda desbaratadita. Eso está pasando con la tierra aquí, ¿ya? ¿Y qué pasa? El agua que viene por encima se está yendo a las profundidades, se está perdiendo el agua. Si la mina sigue haciendo esas explosiones así como las está haciendo, nosotros en cuestión de 10 años no tenemos una gota de agua en La Guajira. Hay varios aspectos con respecto al agua. Primero, el agua es un bien de uso público, incluso desde el Código Civil. Segundo, el agua es un derecho fundamental, el acceso al agua, el consumo del agua. El agua es un derecho humano. La prioridad para el consumo del agua es el consumo humano. Entonces, cuando uno tiene todo este andamiaje jurídico, constitucional, legal, además con tratados internacionales, asociados a la defensa de este recurso, porque además este recurso es el que permite la vida. Por supuesto que es una actividad que genera contaminación del agua, destrucción de los acuíferos, destrucción de algunos ecosistemas estratégicos asociados al agua. Por supuesto que se va generando una conflictividad muy fuerte, porque entonces empieza una competencia por el agua. Y poblaciones, por ejemplo en La Guajira, que uno vislumbra día a día en las noticias que se mueren de sed, que no hay acceso al agua. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que tanta agua se destine a una industria extractiva y no para el consumo humano? Son muchas las comunidades, son muchas las veredas que han tenido que desplazarse, que han tenido que irse, que han tenido que ceder su territorio. Entonces la empresa empieza, digamos, de alguna manera en un proyecto grande, pero nunca de la magnitud que se pensó hoy día. Hoy día estamos hablando de un proyecto que está autorizado para exportar 41 millones de toneladas año, que además requiere una línea férrea que transita por todo el territorio guayú. Entonces estamos hablando de un proyecto que te fracciona el territorio guayú por cientos de kilómetros, desde la mina hasta Puerto Bolívar. Y por supuesto lo que uno supondría es que la empresa actúa con responsabilidad, ¿no? Y reporta lo que es.
Eso de responsabilidad social solo es una falacia, es algo para distraer, algo para lavar su imagen, no es cierto. Porque es que realmente ellos dicen que son responsables con los vecinos, que son respetuosos con el medio ambiente. ¿Será que una multinacional de eso que le causa tanto daño al medio ambiente, que vierte tantas aguas de basura minera al cauce de los ríos y que desvía río y que desvía arroyo y acaba con toda la vegetación, eso no es responsabilidad? Pues es que las multinacionales Cerrejón son expertos en violar los derechos de las comunidades, en violar la misma Constitución y en violar hasta la tierra violan. En este momento estamos observando el paisaje del valle del río Ranchería. Esto que ustedes observan ahí, esos cerros hace unos años no estaban ahí, esos son unos cerros artificiales y pueden observar la contaminación. Aquí nos destruyeron ese valle, hay aproximadamente unas 50.000 hectáreas, donde estaba concentrado todo lo que era el sistema agropecuario en todo ese valle del río Ranchería hasta llegar a Albania. Hoy solamente observamos que toda esa vegetación ha desaparecido, todo ese ecosistema ha sido degradado. De aquí nos han desplazado más de 20.000 campesinos que nosotros no sabemos ni cómo están ni dónde están. Hay unos en Venezuela, en Cartagena, en Riohacha, Maicao, mejor dicho, eso quedaron ambulantes prácticamente. Llegó, empezó a decir que había que salir de ahí, que teníamos que vender el territorio porque o de no, la mina nos sacaba con la ley, con el ejército, nos despropiaban de nuestras tierras. La que desplaza a la comunidad de Tabaco cometiendo un crimen de lesa humanidad fue Intercor en ese momento. De pronto se sintió fue el ruido estridente de los bulldozers donde venían embistiéndole a las viviendas sin piedad, al cementerio y a todo lo que encontraba a su paso, al colegio. Ese desplazamiento fue un desplazamiento cruel. Eso habían más o menos 1.500 entre soldados y policía, pues terminaron venciendo a la comunidad. Incluso hubieron heridos, muchos heridos de la comunidad, hasta que incluso lo sacaron a la gente a sangre y fuego. O sea, hubo derramamiento de sangre allí. Los niños pues lloraban y el bienestar familiar en ese momento también jugaba con la camiseta de la multinacional. Amenazaban a las mujeres, si no firmaban el documento donde decía que salía voluntariamente, le quitaban a los hijos porque tenían que proteger el derecho al niño, en el artículo 44. La multinacional les tumbaba la casa y el bienestar estaba contribuyendo en alianza con ellos. Y le exigían eso para presionarlo. Entonces ya nosotros sabíamos, porque ellos en ese transcurso le decían a uno también que Roche también iba a desaparecer. Entonces, lo primero que llegó fue el ESMAD. Y desde que llegaron de una vez fue golpeándonos. Que ella había ido era hacer su trabajo, que era tumbar las casas y que tenía que hacerlo. Y cuando venimos a ver fue tumbando el colegio. Cada vez que me acuerdo de eso me da duro.
Mi nombre es Lorenzo Molina de Jesús Pucci. Tengo 89 años de criado y de estar criando a mi familia y nací y aquí estoy todavía. Hasta ahora estoy pues en un proceso con la mina, que la mina me está comprando mis derechos. Yo estoy indisconforme por el motivo que la mina me va a sacar de mi derecho porque ella tiene derecho y yo no tengo derecho de ser viviente aquí en el lugar. Y también que la mina a nosotros no nos está reconociendo como debe ser. Yo entiendo que ella no está dando lo que ella le quiere dar la gana de darnos. De pronto la gente lo ve y dice, no, pero que vendan esos charrasqueros y se vayan. No, el arraigo eso no es fácil. Deshacerse uno de sus cosas no es fácil. Esta es una situación que es muy, pero muy complicada. Me duele actualmente decirle, señor, que no quiero irme. No quiero irme de mi lugar. Yo estaba ahí en el momento que la estaban tumbando. No, los golpes que me daban los sentimientos de que yo veía acá en mi casa desbaratándola y me daba sentimiento. Cerrejón a nosotros lo que nos ha dejado ha sido ruina, hambre, necesidad. Eso es lo que le hemos heredado al Cerrejón. Nosotros no tenemos nada del Cerrejón. Lo que tenemos es eso, desplazamiento, eso sí tenemos. Los reasentamientos del municipio de Barranca son unas torturas. El poco tiempo que llevo de estar aquí ha sido muy cruel. De pronto sí le están entregando a las personas unas casas que cuestan cientos y tantos millones de pesos porque tienen sus condiciones técnicas 1A, con la metodología de infraestructura que tiene Colombia, ¿no? Aquí supuestamente tenemos todo y la gente cuando pasa, ay, pero qué casas tan bonitas, ustedes ahí están bien, están mejor que allá, pero solamente estando aquí es que se sabe o se dan cuenta o nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Hay muchas cosas que carecemos acá, que las teníamos allá y no las hemos podido superar acá todavía. La gente no va a vivir de lamer una pared, porque es que no hay un proyecto productivo de qué puede vivir una familia de esas ahí. No hay cómo tener una tienda, no hay dónde tener un cultivo, aquí la gente no cuenta con una extensión de tierra para cultivar, aquí no tenemos una atención médica, mientras que allá sí había una unidad móvil que nos llegaba hasta la comunidad, aquí no la hay. Uno ya se acomodaba en su casita de barro, pero se sentía uno bien feliz, acá no. Me he ido adaptando porque que ya es la realidad, tiene uno que adaptarse, pero no porque es lo mejor. A veces me dan ganas de regresarme. Yo hice una casa allá en las casitas y los deseos que tengo es regresarme. Nosotros incluso recibimos amenazas constantes por mensajes de texto, llamadas de teléfono privado. Eso indigna a uno saber que lo están amenazando por defender sus derechos y defender los derechos de las comunidades. Eso indigna, pero para adelante es que vamos, no vamos a retroceder. Incluso ahorita mismo quieren desviar el arroyo Bruno, siendo un afluente tan importante para las comunidades étnicas, y lo quieren desviar. Además de eso, están violando al debido proceso
porque no se ha hecho la consulta previa. Inicia con una desviación de 3 kilómetros para posteriormente terminar desviando en total más de 10 kilómetros. Afecta su flora, fauna, sus plantas tradicionales, medicinales, la cual adquieren actualmente en el arroyo Bruno. No vinieron acá al campo a mirar si se podía o no se podía, a quienes podían afectar y a quienes no. Ellos atropellaron a todo el mundo, eso lo dieron de una vez, ¿ya? Corpo Guajira dio su sí, el otro dio el sí, y así todo el mundo sí, entonces. Me parece injusto que los desvíen, porque yo siempre cuando vengo aquí, nos vamos con mi tío, nos bañamos allá, y ahora que los desvíen, se va a secar. Que claro, o sea, que siempre hemos estado diciéndole eso a los niños, que la única fuente de agua que tenemos es el Bruno, ¿sí? Que ya en otras partes ya han desaparecido los arroyos, ¿sí? Que ya son, con este ya serían los 15 arroyos que, el último arroyo que tuviéramos por desaparecer. No vamos a poder recoger las frutas que había, no vamos a poder llevar a los animales a tirar de agua. Acogiendo recomendaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así como presiones de gremios nacionales y abogados, el gobierno nacional, por allá en los años 80, acogió un modelo de minería que es perverso, visto integralmente. El gobierno ha querido mostrar la minería solamente como un sector que genera recursos. En primer lugar, esos recursos, si bien son cuantiosos, no son tan importantes como dice el gobierno nacional, porque el gobierno mismo ha entregado una serie de beneficios tributarios a la minería que hace que lo que realmente le ingresa al Estado es muy poco, correlacionado con el volumen de los recursos que se extraen y que se exportan. Pero visto la minería de una forma integral, ¿cierto? Así le ingresen recursos al Estado, así le ingresen recursos por concepto de regalías, eso jamás será suficiente para compensar los daños ambientales, sociales, de orden público que ha generado la gran minería en Colombia y que ha generado este modelo minero que el gobierno ha escogido y que se ha profundizado a partir de la expedición de la Ley 685 del 2001. Y no es de extrañar todo lo que estamos viendo en el departamento de La Guajira. Esas son las mismas consecuencias que vamos a ver con los proyectos de gran minería en La Guajira y en otros departamentos del país donde se ha estimulado y profundizado lo que hoy se llama la locomotora minera. Nosotros lo que tenemos es unas legislaciones que no están cobijando al pueblo colombiano que somos nosotros. El pueblo es la gente. A nosotros no nos está cobijando la ley, pero sí a las multinacionales, porque ahí es donde lo que está de moda en Colombia, las mermeladas salen es de esa zona, de ahí, de ese proceso. Las minerías nos están acabando la naturaleza, y si nos están acabando la naturaleza, nos están acabando las vidas. Por lo tanto, no más minería. Si en otro lugar del mundo hay estas minerías y quieren hacer lo mismo, no dejen que ellos acaben con eso, que lo destruyan. Que hay que ponerle un pare a esto. Que realmente no dejen asentar a las multinacionales en su territorio, porque cuando dejan asentar las multinacionales en su territorio llega la desgracia, llega la miseria, llega la pobreza extrema. Que ellos son amigos de usted cuando lo necesitan. Que no nos dejemos manipular de ellos porque ellos le van a ofrecer distintas cosas, que le van a hacer esto, que le van a hacer del otro, que usted va a cambiar de vida. Eso es mentira. Eso no va a cambiar nada, es lo que va a empeorar. Lo dicho con experiencias vividas. Seguir acá, porque nosotros somos de aquí, porque nosotros nacimos aquí y en nombre de mi Dios morimos en nuestro territorio, parados, sin arrodillarnos, porque el guayú no se arrodilla, ni si ve la muerte encima. Hay una palabra muy alentadora entre el guayú. El guayú, cuando se ve perdido, cuando el guayú dice,
es lo último que tú tienes, sálvate, ¿ya? Dicen, picaj y rasma, cómete contra él. O él te come o tú te lo comes, más o menos es la palabra, ¿ya? Entonces, pues es eso exactamente lo que nosotros tenemos hoy en día. No hayamos qué hacer, pero sin embargo, ahí vamos. No vamos a retroceder para atrás, ahí vamos.